Hermano Marvin Ramos, Fuentes, me acordé, bueno, estará con nosotros. Qué grande es el Señor y para siempre su misericordia. Qué grande es el Señor y para siempre su misericordia. Qué grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Gloria a Dios, aleluya. Te damos la gloria y la honra, Señor, en este momento, en esta hora, Padre. Por derramar tu bendición sobre cada uno de mis hermanos, Señor, tocándolos, Padre, para que traigan sus ofrendas y sus diezmos, Señor. Bendícelos más y más, Señor, conforme a tus riquezas, Padre, conforme a tu voluntad, y tu voluntad es siempre, Padre, bendecir a tus hijos, Señor. Aún al que no tiene, Padre, pero creemos, Señor, que todos tenemos, Señor. Y usted va a añadir más y más, Señor, conforme nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús, que sean de nuevo fragantes ante su presencia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Pueden tomar sus asientos. Un mensaje de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Es muy importante aprender de la palabra de Dios mismo, amén. Y yo creo que la gracia de Dios se sigue manifestando en gran manera en nosotros, en cada uno de nosotros, a los que creen en su palabra. Pastor Carlos trajo una enseñanza el domingo y dijo unas palabras en Mateo capítulo 27, versículo 45 y 46, pero donde dice, pueden poner Mateo capítulo 27 de Mateo y versículo 46. ¿Cuánto quieren recibir el amor de Cristo? No es que no lo tengamos, pero es que hay que avivar el amor de Cristo en nuestros corazones. Amén. Hay que enamorarnos más y más de la presencia de Jesús, como nos enamoramos del principio cuando lo conocimos, cuando Él tocó nuestras vidas y nos transformó, y hasta el día de hoy sigue derramando su amor. Amén. Pastor Carlos leyó este versículo y dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuánto quieren más del amor de Cristo? ¿Cuánto quieren más? Tenemos que creer, tenemos que buscarlo. Vamos a orar y que el Señor nos enseñe, amén. Padre, te doy la gloria y la honra, Señor, en este momento. Te pido, Padre, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor. Aún más y más necesitamos de ti, Señor. Necesitamos enamorarnos más de ti, creer tu palabra, enamorarnos más de ti. Aprendiendo, Señor, y valorizando lo que usted hizo en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros, Padre. A muchos se nos olvida, Señor, lo que usted hizo en la cruz de Calvario, Padre. Pero que en esta noche, Señor, que sea su Santo Espíritu, Señor, avivando el fuego de su Espíritu dentro de nosotros, Padre, creyendo su palabra, viviendo su palabra, enamorándonos más de su visión, de su pasión y por el propósito en la cual usted se entregó
por amor en la cruz de Calvario, por cada uno de los que estamos sentados en este lugar, por cada uno de los que están viendo en sus casas, Señor, los que van a ver este servicio, esta palabra, Señor, que sea usted enseñándonos, Padre. No sé nada, Señor, no sé nada, Padre, pero su gracia, Señor, nos cubre, su gracia nos llena cada día, Señor, y cada palabra, Señor, que sea usted en mí, Señor, nada de mí, todo de usted, Señor, en nuestra vida, para que esta palabra pueda edificar nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, y que siempre estemos agradecidos día a día, Señor, que nos levantemos con esa fe, con esa certeza, Padre, creyendo que de usted viene todas las maravillas, Señor, toda su gracia, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Estas palabras se leen muy fáciles, se leen rápido, sin meditar, sin entender o no poner atención a la palabra, es bien fácil, no nos interesa, no nos preocupa, una vez nos salvó. Quizás cuando estuvimos en momentos más difíciles, Él llegó a nuestra vida y nos olvidamos de ese gran amor, de esa gran entrega que Él hizo en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Y cuando el pastor Carlos dijo esta palabra, empecé a escribir, así me ayuda el Espíritu Santo, empecé a escribir y todavía no me habían dicho que iba a traer la enseñanza hoy, pero empecé a escribir porque sentí de investigar esto, entender esta palabra, jamás nunca nadie en la vida, en este mundo, va a sentir lo que sintió Jesús en ese momento cuando Él clamó a gran voz estas palabras. Nadie lo va a sentir, pero que quería como ver por qué lo hizo, por qué Jesús llegó a ese nivel tan grande de clamar con gran voz, con desespero, con desolación al Padre. Quería entender. Y lo poquito que entendí, quizás avivó en mi vida, en mi corazón, algo que estaba quizás ya agonizando, del anhelo de aprender más de Dios, de escudriñar más la palabra. A lo que ya hemos recibido a Cristo y estamos aquí, tenemos que participar del pan como hermanos, pero aprender la palabra, escudriñar la palabra, aprender de Él, más de Jesús. Y eso lo tenemos por apartado. Amén. Es bien fácil decir, por su gracia, Él pagó el precio en la cruz del Calvario, pero no queremos sentir o estar en un poquito para poder pagar un precio también por aquellas almas que están desesperadas, engañadas, cegadas por el enemigo, y como iglesia no estamos haciendo nada. Amén. Voy a empezar desde un principio cómo empecé. Cuando Jesús fue llevado que lo crucificaran, sentía en ese momento cuando iba camino, Él soportaba todo. Cuando iba rumbo, lo escupieron, le pusieron la corona de espinas, fue caminando por todo hasta llegar hasta el Gólgota, y Él aguantó todo por amor. Y su amor fue siempre la visión de nosotros. Tengo que rescatar al pueblo, tengo que rescatar. Y Él nos dijo, pero hasta llegar hasta en ese momento, llegó esa desesperación. ¿Por qué? Vamos a aprenderlo, vamos a aprender bien. Pero vamos a Romanos 3, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, versículo 23. Todos sabemos esta palabra. Y tengo mucho, pero quiero que el Espíritu Santo empiece a obrar en nuestros corazones. Quiero que
quiten el yo, quiten sus pensamientos, sino que quiero que piensen, ¿por qué Jesús dijo esas palabras? ¿Qué estaba sintiendo Jesús en ese momento? Por ti y por mí. ¿De qué manera tenemos que estar bien agradecidos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? Si podemos llevar nuestra mentalidad y el deseo de nuestro corazón a ese nivel, la palabra nos va a avivar el fuego del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Porque es la palabra, es Dios, no yo, es Dios. Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos saben eso? Que el pecado es lo que nos separa de Dios. Dios ama al pecador, pero odia el pecado en diferentes sabores. Odia al pecado, no le agrada al pecado. Ama al pecador, pero odia al pecado. Al humilde, Dios lo ve de cerca, se inclina, le pone atención. Pero al altivo, al pecador, cuando una persona es pecadora, es altiva, no necesita de nadie. Le das un consejo, no lo recibe. Dios lo mira de lejos al pecador, porque peca, hace las cosas que no le agradan a Dios. ¿Me entienden? Entonces, por ese motivo, estábamos en esta condición nosotros. ¿Cuántos estaban en esa condición? Estábamos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Significa que andábamos en un camino pecaminoso y no merecíamos decir que íbamos para el cielo. Aunque muchos dicen, oh, fue malo toda su vida, hizo toda su vida maldad, se murió en un accidente, no le dio tiempo a arrepentirse y está en el cielo. Bien erróneos, bien equivocados. Conforme a la palabra de Dios, y es la palabra de Dios que vale, ninguna mentalidad humana puede cambiar lo que ya Dios escribió en su palabra. Amén. Entonces, cuando andábamos en estos pasos, pecando, y no conocíamos el amor de Cristo, y no entendíamos el amor de Cristo, pecábamos, pero estábamos en un camino de muerte, íbamos para el infierno directito, sin saberlo. Y aunque muchos lo saben, muchos dicen que hay un dicho en el mundo que dicen que si alguien muere por su gusto, dice que el infierno le sabe a gloria. No saben lo que dicen. No saben lo que dicen. Pero los que estamos aquí, sí sabemos lo que dice la palabra de Dios. Ahora entendemos. Antes éramos pecadores. Ahora ya no practicamos el pecado. ¿Cuánto dice amén? ¿Cuánto dice amén? O todavía no están seguros, o sea, hay un paso aquí y otro paso allá, o la fe no está con la certeza, o porque no nos hemos enamorado o no valorizamos lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso no decimos con certeza, porque decimos amén y digo, pero estoy pecando, no estoy bien seguro y el diablo me va a acusar después. Me vieron pecando. Entonces tenemos que tener una certeza, si sí o no. Amén. ¿Verdad? Si fallamos, no deliberadamente, abogado tenemos. Jesucristo pagó el precio. Amén. Y de eso tenemos que estar seguros. Si no practicamos el pecado, si no meditamos o si no planeamos pecar y pecaste sin planearlo, ya Jesús pagó. Amén. Pero si tú lo planeaste, arrepéntete. Has aceptado a Cristo, pero vas con brazos abiertos para el infierno. Amén. Ninguno que Dios no mira al pecado, no mira al pecador, mira el pecado que tú hiciste. Ama al pecador. Ahora, ¿qué diferencia hay entre tú y Jesucristo? ¿Qué diferencia hay? Hay mucho. ¿Era un pecador Jesucristo? Dígame, ¿sí o no? Ok, no era un pecador. Era santo, justo, perfecto.
Amén. ¿Por qué Dios no lo vio en esos momentos que él clamó? ¿Por qué me ha desamparado? ¿Por qué? ¿Por qué el Padre no lo vio? No quiso escucharlo. Porque Dios puede hacerlo todo. Pero Dios, como el Padre, Él sabía el plan perfecto que tenía con cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que están viendo por internet y los que lo van a ver. Tenía un plan perfecto. Entonces, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice, vamos también, Juan capítulo 3, versículo 18. Íbamos en ese camino de perdición, de muerte, de pecado, íbamos al infierno. Estoy hablando no para contraerlos a condenación, sino estábamos en condenación. Amén. Pero quiero llevarlos que reconozcan de dónde Dios nos sacó. Que lo que Jesucristo, cuando Jesucristo clamó esas palabras, estaba pensando en ti y en mí. Amén. Quiero que reconozcamos bien. A nosotros se nos olvida lo que Jesús sufrió en la cruz de Calvario. Lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento que no soportó y dijo esas palabras. Pero vamos a ir poco a poco. Pero quiero que podamos entender bien. Que cuando quieras pecar, recuérdate bien. ¿Quién sufrió más en la cruz de Calvario? Si tu deseo que vas a pecar o lo que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario. No juguemos con la gracia de Dios. No juguemos. Dice, este capítulo habla con el 3:16, dice, porque Dios su único Hijo unigénito para que todo aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El 17 dice, ¿cuántos creyeron aquí? ¿Todos somos salvos? No hay ninguna. Bueno, amén. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuántos hemos sido salvos? Somos salvos ya, porque nos apartamos, somos remanentes, lo último, los que se apartan, los que no doblan sus rodillas a Baales, a dioses de este mundo, a falsas doctrinas, a falsas domas. Amén. Somos los últimos, somos remanente fiel y tenemos que serle fiel a esa palabra. Primeramente al Rey de Reyes y Señores, señores, al que pagó el precio en la cruz de Calvario. Al que decirle, Señor, sufriste, no voy a pecar, te voy a servir, te voy a seguir, te voy a ser fiel, porque lo que pagaste en la cruz de Calvario fue duro para ti. Amén. Tenemos que entenderlo. Entonces, dice ahí, porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 18, hasta ahí quiero llegar. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. El mundo ya está condenado como estábamos nosotros, estábamos condenados, pero Jesucristo vino y pagó un precio. Entonces, ahora sí vamos a Mateo capítulo 27 y que el Espíritu Santo nos ayude, porque Él es el que nos ayude a Mateo 27, versículo 45. Y vamos a leer estos versículos y a ver, primero Dios, que como fue sembrado lo pueda explicar y exponer, que la palabra pueda penetrar sus corazones. No quiero ser un actor que penetre el papel en tu corazón, sino quiero ser una persona que a través del Espíritu Santo tú puedas sentir lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz de Calvario. Amén. Porque Jesucristo no fue un actor, Él fue una persona que hizo algo real, verdadero, no fue falso. Amén. Entonces, dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En el momento que Jesucristo
estaba en la cruz del Calvario porque ya estaba en la cruz. Todo el procedimiento que Jesucristo llevó, podemos entender que Él, y lo podemos leer en todo este capítulo, de la manera como lo llevaron. Lo empujaban, lo cacheteaban, cargando una cruz, pesada. La maldad de los fariseos, personas que saben palabra, que eran doctores de la palabra, en el Antiguo Testamento, eran fieles a la ley mosaica, amén. Entonces, ellos sabían la palabra, pero querían matar a Jesucristo. La maldad de ellos que había en su corazón, conociendo la palabra de Dios, la usaron para llevar este procedimiento a Jesús, a crucificarlo, a matarlo. De qué tan maldad que tenían en sus corazones es que prefirieron dejar libre a uno que si era asesino, matón, violador, era de todo, era el más terrible de esa región, se llama Barrabás. Cuando tú quieres hacerle daño a un hijo de Dios, cuando tu corazón está en matarle el testimonio a alguien o no ayudar a un hijo de Dios pudiendo hacerlo, tienes que ver tu corazón. Tienes que ver la forma como tú le sirves a Dios. Tenemos que meditar primeramente qué le agrada a Dios, qué le dirige el Espíritu Santo. Pero nadie cuando está molesto de su corazón va a salir cosa buena. Amén. Cada uno de nosotros tenemos, yo siempre digo de mí mismo, digo, yo tengo un perro amarrado y lo tengo que sujetar siempre. Un viejo hombre que se puede levantar si lo dejo. Un viejo hombre que si no me mantengo meditando la palabra, orando y siendo sensible al Espíritu Santo, reconociendo quién es Dios y de dónde Dios me sacó, si no me mantengo meditando en el poder de la palabra de Dios, eso se puede manifestar. Pero nosotros somos responsables, cada uno, de morir al viejo hombre. Y se hace con conocimiento de la palabra. Entregarte a la lectura, a la meditación, a escudriñar la palabra y te vas a enamorar más. Querés servirle a Dios, entregándote con un compromiso leal a Él, vas a mantener el viejo hombre atado. Muchos tenemos la capacidad de diferentes cosas de hacer maldades, como estos hombres. Amén. Prefirieron soltar a Barrabás por tal de crucificar a Jesucristo. Fue un plan perfecto de Dios. Fueron usados por el enemigo. Dios lo permitió. Porque son siervos de Dios también haciendo maldad a un santo, a un justo. Jesús a lo mejor pudo haber seguido predicando la palabra por más tiempo. Tenía que cumplir el llamado, pero podía hacerlo más tiempo largo si ellos no se hubieran opuesto a la visión del Padre, a la visión de Dios, al propósito de Dios. Los enemigos de la visión es aquella persona, individualmente, que no quiere que se levanten los hijos de Dios, que busquen de Dios. ¿Quién eres? ¿Eres uno entregado a la visión y ayudar a los siervos de Dios así para adelante? ¿O quieres parar la visión de Dios? Vamos a escudriñar quién es la visión de Dios. Ahora, y no solamente la maldad de los fariseos, la maldad de los soldados romanos. ¿Qué corazón tan malvado tenían ellos? Se burlaban, ustedes lo pueden leer en la palabra de Dios, todo. La forma como lo escupían, le daban latigazos, cuando le dieron los latigazos, 39 latigazos con púas. Hermano, lo que pasó Jesús por tu vida, lo que Jesucristo pasó por ti y por mí en la cruz de Calvario, yo creo que de esta enseñanza tú vas a salir con deseo de no pecar. Y de verdad recordar siempre lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Lo que tú sepas de conocimiento de la palabra es nada, porque todo es de Dios. Que tú sepas más palabra que yo,
o yo más que ustedes, no me hace mejor o mayor que ustedes. Porque los fariseos también sabían palabra. Pero nada más hay un camino, alguien que pagó el precio. Y Él es el Rey de Reyes, Señores, Señores. Dice la palabra que nosotros dicen, vamos a quitar nuestras coronas y lo vamos a rendir a Él, reconociendo que Él es el Rey de Reyes y Señores, Señores. Que el que lo hizo todo fue Él, no nosotros. Pero no tenemos que esperar llegar al cielo. Tenemos que hacerlo aquí en tierra, aquí, en este tiempo. Tú y yo, quitar nuestra corona y humillarnos y reconocer siempre lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Que no se nos olvide, que no nos llenemos de orgullo, de altivez. Si haces eso, estás corriendo un peligro y no te das cuenta. Tenemos que humillarnos cada día, diario, en gratitud. Confesar la palabra es bien fácil. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Sí, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, pero tenemos que practicar la justicia. ¿En qué momento? Cuando viene una injusticia. Tú tienes que ser justo como hijo de Dios, con justicia de Dios. Pero no solamente declarar la palabra, sino vivir la palabra, practicarla en los momentos difíciles. Practicar la justicia, lo justo es, el pastor Carlos me invitó a comer a su casa. Lo justo es que yo lo invite a mi casa también. Amén. Pero si pastor Carlos me hace algo, ¿para qué lo invito? ¿Verdad? Pero ahí es donde entra el amor de Cristo, el perdonarnos los unos con los otros, amarnos. Quizás él cometió un error, hablamos y le decimos, ¿sabe qué? Yo lo perdono, simple. Practicando la justicia de Dios, caminando en amor. Ahora, cuando se cubrió la tierra de oscuridad, toda la tierra, y los que estaban allí pudieron sentir esa desolación y desesperación al ver la escena de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mira, en ese momento cuando Jesús estaba en la cruz, cayó tinieblas, cayó una pesadez espiritual sobre todos los que estaban en ese lugar y todos estaban confundidos. No sabían lo que estaban pasando. Jesús sí sabía. Dios sí sabía. Los discípulos no sabían. La madre de Jesús no sabía. Ellos sí sabían por qué estaba pasando. Ahí nuestro Señor Jesús fue hecho pecado por nosotros, los pecadores. Fue una separación eterna entre el Padre y el Hijo. En ese momento, cuando Él estaba pagando el precio, dice que Él se hizo pecado por nosotros. Amén. ¿Cuánto no lo ha leído? Se hizo pecador. ¿Por qué Dios no lo respondió? Porque Él estaba pagando por nuestros pecados. Se hizo pecador y Dios no ve el pecado. Amén. Aunque el Padre, hay una porción en la palabra que cuando Pedro quería pelear, le dice, no pelees. Yo puedo llamar, dice, yo puedo llamar ejércitos de ángeles para que me defiendan. Cuando Pedro saca la espada, Jesús dijo, yo puedo llamar millares de ángeles, ejércitos, para que me defiendan. Y todos los que están aquí, los hago polvo. Pero Jesús sabía el propósito y sabía lo que iba a pasar. Aún cuando estaba orando, gotas de sangre salían de su rostro por lo que iba a pasar. Y aún le dijo al Padre, le dice, si es posible que pase esta copa, ¿verdad? Pero el Padre no le respondió, porque ya Dios le había dicho lo que iba a pasar, el procedimiento que tenía que hacer, la ofrenda que tenía que hacer, el pagar el precio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Tenía que hacerlo. ¿Cuántos de nosotros en momentos difíciles de nuestra vida clamamos a Dios, como estaba explicando el pastor Carlos,
y a veces no nos contesta el Padre. Dios sí sabe el procedimiento que lleva en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros. Pues crean, el plan de Dios es perfecto. Y al pasarlo, ahí vamos a ver la victoria. Amén. Lo más importante en nuestra vida es tener a Jesús en nuestra barca. Amén. En nuestro corazón, en nuestras vidas. Si caminamos con Jesús, cuando Jesús andaba en la barca con los discípulos, Jesús estaba durmiendo. Yo creo que no, pero así dice, ¿no? Porque Jesús es espíritu, era poder, era unción, Él sabía todo. Pero quería enseñarle a sus discípulos. Y hoy nos quiere enseñar esto. Cuando tú sientes que tu barca, que en este caminar, en Cristo Jesús, vienen momentos difíciles, no tenemos que tener temor. Para eso está Jesús con nosotros, para que le clamemos. Amén. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Tenemos que creerle. Dice, ¿qué hicieron los discípulos? Los discípulos podían reprender los aires, podían decir también lo mismo que Jesús hacía, pero ellos despertaron a Jesús y le dijeron, nos hundimos, nos morimos, pero Jesús estaba ahí con ellos. ¿Cuántos tienen a Jesús con ustedes? Amén. Cuando estemos en esos procedimientos difíciles, clama a Jesús. Él está ahí. Quizás Dios te quiere enseñar algo en el procedimiento que lleves. Quizás no le estás poniendo mucha atención y estás pasando un procedimiento. Y en ese procedimiento, ahí es donde lo vas a encontrar. Vas a clamar a Él y Él se va a dejar ver contigo. Oh, aquí estoy yo, voy a calmar tu problema y te lo voy a quitar. Amén. Pero va a haber momentos en la cual, como cuando Él clamó en la cruz del Calvario y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Significa, cuando estemos pasando un procedimiento y Dios nos escucha, es porque algo mejor hay al frente. Dios sabe lo que está obrando en nuestras vidas. Dios quiere quitar algo de nuestra vida. Él sabe lo que está haciendo con nuestras vidas. Pero tenemos que seguir el procedimiento. Dice, el pecado hizo que Jesús clamara, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El pecado, ¿sí? El pecado de la humanidad, el pecado del mundo, el peso que estaba pagando en esa cruz en ese momento fue grande, doloroso. Como les digo, Él soportó todo lo soportó. Desde cuando empezaron, lo llevaron ante Pilato y pasaron todo el procedimiento hasta que lo iban a crucificar. Como les digo, la maldad de los soldados, le pusieron una corona de espinas diciendo que se burlaban de Él, lo escupían, lo empujaban, lo tiraban. Cayó y hubo un hombre que lo ayudó a cargar la cruz. Y eso lo vemos versículo 32 del 27, pero no vamos a ir ahí porque no voy a terminar. Entonces, cuando Él cayó, hubo un hombre que lo ayudó a cargar la cruz. Y lo puede leer, 27:32. Dice, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase, ¿qué dice? La cruz. Cuando te obligan a llevar la cruz de Cristo, no lo vas a hacer de corazón. Vas a aprender, sí, quién es Jesús, pero no lo vas a hacer de corazón. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, les dijo a los discípulos, si alguno viene por de mí, tome su cruz y sígueme. Amén. Si alguien quiere seguir a Jesús, tiene que tomar su cruz. A este lo obligaron. Te pregunto, ¿te están obligando a seguir, a llevar la cruz de Cristo? ¿Tu cruz? Tienen que hacerlo por amor. Tienen que hacerlo con entrega. Aquí no se obliga a nadie, eso no significa que tú no tienes que hacer tu trabajo. Cuando decimos que no se obliga a nadie, no significa que te puedes sentar y cruzar las piernas porque el enemigo no duerme. Tú tienes que tomar tu cruz
y seguir a Cristo. Que con Cristo todo es posible. Y vamos a trabajar para el Rey de Reyes y Señores de Señores. Como dice nuestro pastor Carlos, decía, cuando tú le sirves a alguien, le estás sirviendo a Jesús. Amén. No tenemos que esperar llegar al cielo para servirle a Jesús. Cuando también Jesús dice, gracias porque me diste de comer. Gracias porque cuando tenía frío me cubriste. Cuando estaba preso me fuiste a visitar. Cuando estaba enfermo me fuiste a visitar. Miren el papel que tenemos que hacer nosotros. No estar sentados, toditos. Todo el que se llama hijo de Dios y lleva tiempo tiene que hacer este trabajo. Visitar a los enfermos. ¿Quieres servirle a Jesús? ¿Quieres ver a Jesús? Aquí está. Dice, por cuanto dice, Señor, ¿cuándo te hemos hecho esto? La gente espera ver a Jesús. La gente espera ver a Jesús. Y la gente, la iglesia en este tiempo, nada más ve a un hombre, a los pastores, a los líderes. A ellos sí le quieren servir como reyes. Pero aquel que no tiene rey, aquel que no se nos oye, aquel que necesita la oración, aquel que tiene frío, aquel que está preso. ¿Tú quieres ver a Jesús? No somos remanente fiel, somos hijos de Dios, sigamos a Jesús. Amén. Tenemos que hacer eso, hermano. No importa si tienes nombre, si tienes renombre en esta tierra, eso no importa. Lo importante es cómo tú vas a servir como hijo de Dios, como discípulo de Dios, cargando tu cruz, siguiendo a Jesús, haciendo la obra. Amén. Ahí dice, cuando lo hiciste a uno de mis pequeñitos, dice, a mí me lo hiciste. No espere ver a Jesús en el cielo y servirle allá. Todos los que están aquí, aún a nuestros hermanos que están en Guatemala, así como la obra que están haciendo en Campeche, ¿no? En Petén. De esa manera estamos sirviendo también, pero ellos están haciendo su trabajo allá, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo aquí. Amén. Si a Jesús lo escupieron, si a Jesús le llamaron, si eres el Hijo de Dios, también se lo dijeron. Si tú trabajas aquí en el ministerio, aunque te digan, y eres cristiano, claro que eres cristiano. Si a Jesús le dijeron así también, si eres el Hijo de Dios, dice, ¿qué pasó? Él sabía su propósito, sabía a qué iba. ¿Tú sabes a dónde vas y qué es lo que tienes que hacer para Dios? Amén. Ahora, el pecado fue que Dios no vio. No, el pecado, cuando Dios ve el pecado en Jesús, y Jesús no fue fuerte eso, clamó, ¿por qué me ha desamparado? Yo me imagino que Dios le dio la fuerza para soportar todo el martirio que llegó hasta llegar hasta la cruz. Aún ya lo habían clavado, amén. Pero ya lo último sintió eso, cuando cayó la nieblina, el peso del pecado, clamó Jesús. Y es bien profundo, créanme, es bien profundo. Yo estaba escudriñando, estaba viendo. Es bien profundo cada versículo para explicar lo que Jesucristo sintió. Es más, si tú te propones a investigar y a ver lo que dice la palabra de Dios, porque aquí nada más vemos 2 versículos, 45 y vamos a ver el 46. Pero desde 27:11 para adelante, hasta llegar hasta el 56, tú vas a ver y te metes en cada versículo, como ver cada versículo una escena. De la forma, no nada más leerlo, cuando tú lo lees, tú no lo vas a sentir. Cuando tú sientes algo es porque tú lo amas bastante. Cuando me llamaron que mi papá había muerto, yo amo y amaba a mi papá. Cuando me dijeron eso, yo sé que a todo lo que se le ha partido un familiar y le avisan de algo tan terrible, yo creo que eso es bien duro. ¿Cuánto dice amén? ¿Por qué lo sentiste?
porque lo amaste, lo amas. Cuando lees aquí que Jesucristo clamó y dijo, Dios mío, nada más lo vas a leer. Pero si lo amas y dices, oh Señor, qué dolor sentiste, qué sufrimiento estabas pasando en ese momento por mi culpa, por mis pecados. No merecía llamarme hijo, pero me hiciste adoptado. Amén. No soy linaje de Israel, pero ahora soy adoptado y me llama hijo a los que creen. Entonces, cuando leemos un versículo y nos enamoramos de la persona que pagó el precio por ti y estás enamorado y quieres servirle, quieres adorarle, yo creo que vas a sentir toda palabra, cada palabra, lo que Jesucristo quieres aprender de aquel que te salvó. Amén. Ahora, el pecado hizo que Jesús clamara, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La misteriosa oscuridad ya había sido, eso es lo que estaba pasando, que en ese momento Jesús ya había sido profetizado. Amén. Ya lo habían dicho. Todo lo que pasa, lo que pasó en la vida de Jesús, todo estaba profetizado. ¿Cuánto dice amén? ¿Cuántos lo saben? Ya estaba profetizado. Todo lo que pasó ya estaba profetizado. Vamos a Amós capítulo 8, versículo 9. Ya estaba profetizado. Mucha gente habla, no confieses. ¿Por qué confiesas? ¿Por qué vas a decir? Si tú no confiesas, entonces no vas a ser una persona de fe, creer lo que la profecía dice. Esto es lo de la oscuridad. Ya Amós capítulo 8, versículo 9. Mira, dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová, el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. ¿Me entienden? Ya estaba dicho. Ahora, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice de cada uno de nosotros? ¿Ah? Si la palabra lo dice que tú eres un hijo de Dios, que tú eres un sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Él, amén. Eso somos. También dice que si le obedecemos, vamos a ser bendecidos. También dice que si oramos y tenemos comunión con el Padre, dice que Él nos va a mostrar cosas que el mundo no ha visto, pero nosotros sí ya lo estamos viendo. Lo que la palabra declara hacia nosotros, eso se va a llevar a cabo. Si la palabra dice que Jesús viene por su iglesia, eso se va a cumplir. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están preparados? Tenemos que estar preparados. No preparándonos, preparados. Hay que vivir la vida como hijos de Dios, como que si va a ser el último. Amén. Aunque no venga ya, cumplirás tu llamado, cumplirás tu ministerio. ¿Cuántas almas te vas a llevar? Ok. Dice, el rey David, cuando estaba en angustia, también clamó, Dios mío, Dios mío. Vamos a Salmos capítulo 22, versículo 1. Y hay más versículos de lo mismo, pero Salmos capítulo 22, versículo 1. Entonces, lo que estoy trayendo aquí son ejemplos de que cuando una persona está en angustia, es cuando uno clama. Cuando uno está en un momento bien difícil, que no soporta, es cuando la persona clama así. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Salvación. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? ¿En qué momento David estaba pasando? ¿Qué momento estaba pasando David cuando clamó esto? Sabemos la historia.
pero clamó. Él no sintió la presencia del Padre, porque había pecado. Él no sintió la presencia. Él estaba, recuerden que David dijo a Dios que iba a escoger un rey que estaba conforme a su corazón, al corazón de Dios. ¿Se imagina que Dios diga, voy a ungir a alguien que esté conforme a mi corazón? Significa que David tenía el corazón de Dios. Si Dios lo dijo, así es. Amén. Y de la única persona que lo ha dicho, desde el rey David. O sea que David sí amaba al Padre. David amaba la presencia de Dios. David amaba y hablaba con el Señor Todopoderoso. Era el único que entraba hasta los atrios. Amén. Hasta el lugar santísimo. Porque amaba a Dios. Entonces, cuando no sintió la presencia de Dios, cuando Dios no lo escuchó, cuando él sabía que estaba pasando esos momentos difíciles, él clamó también lo mismo. Ya no vio la presencia. Entonces, Jesús también, cuando estaba en la cruz del Calvario, él no sintió, él sintió perfectamente cuando Dios no lo estaba, su presencia no estaba ahí. Fue cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero era cuando estaba haciendo eso, pagando el precio por los pecados que tú cometiste, por toda la maldad que hiciste en el pasado. Ahí Jesús estaba pagando el precio por nosotros. Porque Dios, nuestro Padre, abandonó a su Hijo, porque Jesús tomó nuestro pecado. Jesús nos estaba representando a cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, tomando el puesto que nosotros teníamos que llevar. En ese momento Él lo estaba llevando. Tú has estado en un momento que tú clames así, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, que quieres la respuesta de Dios rapidito, pero por tus pecados que cometiste, tú no vas a sentir la presencia. Si amas verdaderamente al Padre, si amas verdaderamente la presencia, ¿por qué la gente no clama? Porque no ama la presencia de Dios. ¿Cuántos de aquí, no levanten la mano, ¿verdad? Pero cuántos de aquí han sentido y han caminado en el primer amor? ¿Cuántos? Un amén bien fuerte. Qué belleza es cuando tú caminas en el primer amor, que quieres estar con Él, cuando Él te abraza, cuando Él viene, te habla, Él te dice, pero eso se obtiene en oración, en un anhelo constante con Él. Tú oras porque quieres estar con Él, tú oras porque tú quieres ser usado por Él, tú oras porque quieres sentir su presencia. Amén. Qué bonito es. Pero ahora, en ese momento yo creo que cuando uno está en el primer amor y peca, eso duele mucho. No quieres perder esa relación. No quieres perder esa presencia. Amén. Pero, ¿por qué ahora no anhelamos eso? ¿Por qué ahora no sentimos eso? Y si no lo sentimos, imposible que clame, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Porque no estamos anhelando la presencia de Dios. No nos importa la presencia de Dios. No estamos enamorados de la presencia de Dios. No queremos volver al primer amor, sabiendo ya el conocimiento, cómo poder llegar a tener otra vez su presencia. Amén. Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ¿por qué clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba pasando un momento bien, pero bien duro, difícil. Los problemas que pasamos quizás son problemas que tú te buscas, que tú te metes. Pero no importa, si Jesús está en la barca, tú clamas y Él te ayuda a salir. Amén. Cometimos un error, clama a Él. Él nos ayuda, porque para eso está Él. Pídele, si quieres pídele. Yo estaba meditando y si Él dijo que dijo, no te preocupes, si yo quiero que me defiendan, yo pido ejército de ángeles que me vengan a defender. Yo puedo decir, Señor, tus ángeles, tus ejércitos que peleen por remanente fiel. Amén. Por cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande. Creemos que la presencia de Dios y el plan de Dios se va a llevar a cabo en nuestras vidas. Todo pasa
no por casualidad, sino porque Dios lo permite. No importa qué procedimiento estás llevando, estamos llevando, el plan de Dios es perfecto. Si cometemos pecado, nos arrepentimos y Él nos limpia. Amén. Nos purifica. Mira al hijo pródigo. Se fue al mundo, el hijo pródigo se fue al mundo. Amén. La palabra de Dios dice que se fue al mundo. Destruyó, gastó toda su riqueza, sus bienes. Pero el padre, ¿qué dijo? El padre ni vio lo que le estaba diciendo. Corrió todavía, el hijo te estaba esperando de hace mucho tiempo porque él estaba atento en la puerta. Amén. Lo abrazó, hicieron gran fiesta porque estaba perdido, estaba muerto, dice la palabra, pero ha vivido, regresó. ¿Te imaginas hablando? No le llamó el perdido, no le llamó por el nombre, le dijo hijo pródigo, pero se fue al mundo. Pero nosotros no estamos en el mundo. Amén. O sea, practicando las cosas del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Entonces, ¿cuánto más cuando si es que fallas, si cometes un error tú, que nosotros estamos siguiendo la guianza del Espíritu Santo, la doctrina de Jesús? ¿Cuánto más si fallamos? Claro que Dios nos va a perdonar. Amén. Porque su amor y su misericordia es tan grande. Ya Cristo pagó en la cruz del Calvario, pero nosotros no abusamos de la gracia de Dios. Amén. Si pasó, fallaste, pero no fue porque quisiste, pasó. Amén. Entonces, dice Jesús haciendo un sacrificio que le costó hasta la muerte y muerte de la cruz. Él nos estaba redimiendo de la maldición del pecado. ¿Cuánto lo crees? Gálatas capítulo 3, versículo 13. En ese momento era que nos estaba redimiendo a nosotros, sin saberlos. Sin saberlo ya Jesús estaba pagando un precio por tu vida y por mi vida. Y si Él ya pagó, nadie puede venir a querer decirte, no, ya Jesús no pagó y tú no te mereces el cielo. Ya Jesús pagó por tus pecados. Amén. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado, ¿qué dice? En un madero. Tenemos que valorizar y amar lo que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario. También, en esas 3 horas de oscuridad, Jesús nos estaba haciendo justicia en Él. Nos estaba justificando. Amén. Y eso lo encontramos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Y le voy a adelantar porque dice, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Jesús. Amén. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. Tenemos que, entonces, cuando Jesús estaba clamando, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Estaba pensando en nosotros. Estaba pensando en ti y en mí. Y siempre pensemos eso. Cada día. No que nos vengamos a condenación, sino que un momento de agradecimiento por lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Y tenemos que nosotros amarlo de corazón, tomar tu cruz y seguir a Cristo. Amén. No como el que a él lo obligaron. Pero nosotros no nos están obligando. De corazón, Él quiere que lo amemos de corazón. Aunque somos pecadores, como dice 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Amén. 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Significa que siempre de alguna manera tú vas a fallar. Amén. Y si tú pecas, estás en la ley. Pero si te arrepientes, dice que el Señor ya dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. No tenemos que justificarnos, sino que tenemos que venir con un corazón humillado ante la presencia de Dios. Ahora tenemos una puerta abierta. Dice, entrar por sus atrios con acción de gracias. Amén. Entonces, necesitamos
que Dios toque nuestro corazón. Necesitamos cambiar, que Dios venga y cambie nuestro corazón. Pero tenemos que hacerlo nosotros también. Decirle al Señor, cámbianos, como la adoración. Esas 3 alabanzas finalizaron lo que Dios me había hecho. No, Dios sigue conmigo trabajando. Pero como anoche estaba bien, como le dijera, llorando y diciendo, Señor, la verdad, soy mal agradecido con tu gracia, lo que has hecho por mi vida. Y las alabanzas ahorita que ya terminando, cuando Héctor, la que empezó la adoración ya de último para terminar, oh Dios mío, sí necesitamos ser cambiados, hermano. Necesitamos enamorarnos más de la presencia de Dios. Necesitamos ese toque de su espíritu. Si decimos, dice, Santiago 2:10 dice, Santiago dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de la ley, de todo, amén. Entonces, nadie puede cumplir la ley, por eso la gracia vino, por eso Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario, para que nosotros ahora podemos decir que somos libres de la ley, pero somos libres de la ley por Jesucristo, pero no peques. No peques. Apártate del pecado. Camina en la gracia. Camina en la santificación. Como les digo, no nos podemos justificar. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Y la verdad no está en nosotros. Porque tú mismo te conoces. Dice que ni engañoso es el corazón. Amén. Más que todas las cosas. Tu corazón te puede decir que no, pero si tienes algo, todo ponlo a los pies de Cristo. Ya para ir terminando, dice, por eso, dice, vamos a Romanos 6:23. No tenemos que justificarnos de nada, no tenemos que mentir, tenemos que apartarnos del pecado, dice. Y Romanos 6:23 dice, ve que empezamos con Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya voy terminando y dice, ahora vamos a Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Verdad? Lo mismo que Romanos 3:23. Pero que dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto dice amén? Amén. Entonces, cuando Jesucristo estaba clamando, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Estaba pensando en esto, la dádiva. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ¿quién lo dio? Dios, nuestro Padre. A Jesús, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que nosotros estamos listos para cuando Cristo venga y nosotros sí podemos decir, vamos para el cielo. Amén. Vamos para el cielo. Ahora, la invitación de Jesús es clara. La invitación de Jesús es clara. Jesús quiere quitarnos todas las cargas. Mateo capítulo 11:28. El procedimiento que Jesús lleva, que hizo en la cruz del Calvario, es el mismo procedimiento casi como lo estoy explicando yo. Pero es bien profundo, hermano. Es bien profundo. Éramos pecadores, pagó el precio de la cruz con sangre, no podemos justificarnos. Y ahora dice, ¿por qué? Ahora, la invitación de Jesús es clara, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Nosotros estábamos así, antes, cuando éramos pecadores. Venimos a Cristo, lo hemos recibido, vivimos en su palabra. ¿Cuántos viven en su palabra? ¿Cuántos viven en su visión? Es la misma visión del Padre. La visión del Padre era rescatarnos a nosotros, desde antes de la fundación del mundo. Los planes del Padre ya estaban predestinados, ya estaban hechos, ya están hechos y se va a cumplir todo lo que el Padre quiere hacer en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que ayudar al Espíritu Santo. Él quiere, el Espíritu Santo nos motiva, nos enseña. Él dice, ora, ve a la iglesia. Amén. Lee la palabra, escudriña la palabra, no mientas.
no hable malas palabras. El Espíritu Santo está, que es Dios mismo, diciéndonos a nosotros, los hijos de Dios, que somos el templo del Espíritu Santo, que mora en nosotros, amén, que tenemos que santificarnos cada día, tenemos que quitar todo peso de pecado, tenemos que, toda carga que nosotros a veces nos buscamos, amén, despojarnos, de ponernos a los pies de Cristo y decirle, Señor, ayúdame con esto, que voy a cumplir mi llamado, te voy a servir de corazón. Lo que hiciste en la cruz de Calvario no fue en vano. Cada gota de sangre que fue derramada en esa cruz, aún una brisita de sangre, no va a ser en vano. ¿Cuánto dice amén? Porque no va a ser en vano. Amén. Entonces, ¿a quiénes le dice venid todos los pecadores? ¿A quiénes? Le dice, venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados. ¿A quiénes le dicen? Nosotros ya no tenemos esas cargas, porque ya no practicamos el pecado. Amén. Ya no tenemos. Pero Dios le hace el llamado al mundo. Jesús dice, o a las personas que no lo han recibido. ¿A quiénes les dice venir? Dice, a los pecadores, a la ramera, a los que blasfeman, a los que asesinan, a los que adulteran, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 18 al 21. A todos ellos. Nosotros en otros tiempos éramos, amén, éramos pecadores, pero ahora caminamos en su gracia y vamos a seguir llenándonos de su gracia. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Cuántos son guiados por el Espíritu Santo de Dios? El 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya Jesús pagó por todo eso. Amén. Por todo. Y nosotros antes practicábamos casi todo. Amén. Pero ya Jesús nos redimió. ¿Cómo no podemos estar agradecidos con Jesús? Con el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Tenemos que valorizar lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Los gritos. Dice que Él clamó a gran voz. Amén. Dice, y termino con el versículo Mateo 27, versículo 46. Dice, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, clamó a gran voz. ¿Qué significa clamar a gran voz? Con un grito de desesperación. Cuando uno se ensarta una espina, grita uno una espinita. A Jesús lo clavaron, lo crucificaron. Tenía el cuerpo inmolado por tus pecados, por tus heridas, por tus llagas, amén. Por sus llagas nosotros somos curados de cualquier enfermedad. Tenemos el derecho, porque ya Jesús nos da el derecho de reprender espíritu de muerte, de enfermedad, porque de eso se trata el reino de Dios, manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Jesús manifestó el reino de Dios aquí en la tierra y nosotros cosas mayores podemos hacer. ¿De qué manera lo estamos manifestando? ¿Estamos enamorados de la visión o no estamos enamorados de la visión? Jesús sí estaba enamorado de la visión del Padre, que se entregó. Amén, que se entregó para que la visión del Padre se llevara a cabo. Ahora tú y yo tenemos la responsabilidad, si quieres, no se obligan, si quieres llevar tu cruz, tomar la visión del Padre. ¿Quieres saber cuál es la visión del Padre? Ganar a este mundo. Juan capítulo 3, versículo 16. Amén. ¿Algunos nada más? ¿A tus familiares nada más? Porque somos buenos para orar para nuestra familia. Pero al mundo. ¿Y cuál es la visión del Padre? ¿Solo a tu familia? No. Al mundo. Amén. Entonces, y termino con esto. Volvamos al primer amor. Volvamos. ¿Amas a Jesús? Volvamos de veras. Yo necesito ese toque.
Por eso digo esa alabanza. Dios bendiga el ministerio de oración, que lo siga llenando más de unción, de esa miel que viene del cielo y los llene de sabiduría y entendimiento, que puedan, a través de la alabanza impacten nuestros corazones y podamos rendirnos a los pies de Cristo, que podamos sentir su presencia a través de la oración. Amén. Y así nosotros podemos ser cambiados, no importa cómo llegue la persona, con esa adoración, enamorados de Cristo, crea que vamos a ser transformados, aún solamente con la oración. Y la palabra fundamenta el propósito de Dios en nuestra vida, en cada uno de nosotros, porque somos propósito de Dios. Amén. Dios les bendiga. Pastor Carlos. Un aplauso al Espíritu Santo. Amén. Pueden pasar a la plataforma los adoradores. No cabe duda que Marvin estaba en la unción, ¿verdad? En la presencia de Dios mientras estaba escribiendo el mensaje, porque en realidad se siente, ¿verdad?, esa unción de maestro, ¿verdad?, de enseñanza. Por eso es bueno, hermano, estar siempre, ¿verdad?, dependiendo de Dios, no con nuestras fuerzas, no porque no, ya lo sé todo, ya solamente voy a buscar, no. Cuando estamos en la presencia de Dios, ahí es donde salen esas enseñanzas que nos tocan y tocan a los demás. Cuando venimos y les ponemos. Vamos a adorar a Dios con este canto y nos despedimos en breve. Levante sus manos y adoremos a Dios. Gracias, Señor. Santo, aleluya. Sí, Señor. Quiero más de ti. Sí, Señor. Quiero más de ti. Hoy rindo mi vida para darte lugar. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Hoy rindo mi vida para darte lugar. Quiero más de ti. Hoy rindo mi vida para darte lugar. Quiero más rindo mi vida, Señor. Te rindo mi vida para darte lugar. Quiero más de ti. Sí, Señor. Queremos más de ti, más de tu presencia, Señor. Que siempre anhelemos, Señor, la presencia tuya en nuestras vidas, Señor. Todo el día, Señor, toda la noche, en todo lugar, Señor, donde quiera que andemos, Señor. Que tu presencia vaya con nosotros, Padre Celestial, porque sin tu presencia, Señor, nada somos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a anhelar tu presencia. Tu palabra dice que tú produces en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Que haya en nosotros, Señor, ese deseo de buscarte cada día, Señor, para así enamorarnos más de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Padre Santo, ahora nos despedimos, no de tu presencia, sino de este lugar. Te pedimos que nos lleves con tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos, Señor, por esos caminos, Señor, llegando a nuestros hogares, Señor, para descansar en tu presencia y el día de mañana levantarnos fortalecidos con tu presencia también. Llévanos con bien en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, estamos despedidos. Nos vemos aquí el viernes a las 7:30. Dios les bendiga, hacia adelante.